Hola médicos, bienvenidos de nuevo aquí a Red Médica, soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a iniciar con el módulo de reumatología. Hola médicos, soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de espondilitis anquilosante, otro de los clásicos que te van a preguntar en tu ENARM y que por eso estamos dándole importancia al mismo. Entonces, al hablar de la espondilitis anquilosante tenemos que saber que es una enfermedad autoinmune, como estamos en reuma, progresiva, sistémica e inflamatoria, que va a afectar al esqueleto axial, de predominio en las articulaciones sacroiliacas y en la columna lumbar. Puede afectar otras articulaciones, cadera, rodillas, hombro, el tendón de Aquiles, ojos, riñones y pulmones. Se va a caracterizar serológicamente por ser una espondiloartropatía seronegativa que va a cursar con factor reumatoide negativo y que va a tener algo que te van a preguntar en tu ENARM, me lo preguntaron en el mío, se los preguntaron a otros el año pasado y te lo van a preguntar a ti, que es HLA-B27 positivo, ¿de acuerdo? Entonces eso nunca se te olvide. Tiene una prevalencia del 0.1 al 0.2 de la población adulta, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, es una enfermedad de varones y te van a describir el caso de un paciente varón que va a ser adulto joven o adulto, no sé cómo lo quieras considerar, que va a ser a los 30 años usualmente, ¿no? A los 20, a los 30 años cuando se presenta esta enfermedad, va a tener un inicio insidioso y gradual y especialmente va a tener afección sobre el esqueleto axial. Patológicamente o etiopatogénicamente se relaciona a factores genéticos y factores ambientales. Se han descrito infecciones gastrointestinales genitourinarias asociadas a Klebsiella por la presencia de IgA anti-Klebsiella y también algún tipo de riesgo con asociación con Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Clamidia y Escherichia coli. Es importante saber que dentro de los factores genéticos, lo más importante que te van a preguntar siempre es el HLA-B27, ¿sí? Entonces, importante saber que los pacientes que lo presenten van a tener un riesgo alto de presentar la enfermedad, siempre y cuando tenga el resto de los factores asociados. Lo más importante para tu ENARM no es tanto que comprendas esto, sino que comprendas que la pregunta clave es HLA-B27, porque es lo que te van a preguntar y te lo tienes que saber de memoria. Entonces todo esto va a generar que una célula empiece a liberar una respuesta inmune y la presencia de los linfocitos TCD8 y todo esto pues va a ser todo su patrón molecular y cosas que están muy chidas estarlas estudiando, pero para fines de la NARM no te van a servir de nada. Entonces te lo dejo aquí por si quieres estar repasando en tu propia manera. Al final de cuentas, todo esto que produce entecitis, punto final, ¿no? Clínicamente los pacientes se van a caracterizar por dolor lumbar. Este dolor lumbar van a ser de carácter inflamatorio, el cual es insidioso, que va a tener más de 3 meses, que tiene rigidez matutina, que no va a mejorar con el reposo, al contrario, va a empeorar y va a mejorar con el ejercicio. Estos dos datos son claves que no se te olviden. Mejora con el ejercicio y empeora con el reposo. ¿Por qué? Porque eso te lo van a preguntar. Si viene espondilitis anquilosante, te van a preguntar cómo es este dolor inflamatorio. Pues así es, ¿no? Va a mejorar con el ejercicio, no va a mejorar o va a empeorar con la presencia del reposo. Van a presentar otras manifestaciones de entesitis propiamente. Van a tener también asociación con lumbalgia inflamatoria, que va a ser producidas por la sacroiliitis. Recordar que ese es el primer síntoma en el 75% de los pacientes. Esto obliga a los pacientes a levantarse durante las noches. No vayas a pensar que tienen ganas de ir a orinar, sino simplemente es que no aguantan el dolor, ¿no? Y los síntomas de la afección de la columna vertebral pueden estar ausentes o ser muy leves y pueden aparecer posteriormente en los pacientes. Entonces, parte de estos síndromes que pueden llegar a presentar, uno de los principales que tienes que recordar es el síndrome sacroiliaco. Este puede irradiar a la cara posterior del muslo o la cresta ilíaca, va a cursar con un dolor sordo, profundo, alternante en el cuadrante superinterno de la nalga. Es unilateral o intermitente, puede hacerse bilateral y es más permanente con el paso de los meses. Se va a asociar a rigidez y limitación funcional. Al nivel de la columna lumbar existe limitación funcional, tiene alto riesgo de fractura a la presencia de traumatismos que no tengan tanta intensidad como para que se fracture el paciente, y es el sector de la columna que más se ve afectada. Provoca un dolor de tipo inflamatorio. Otras manifestaciones clínicas que pueden llegar a presentar los pacientes es la espondilostosis y la artritis periférica, ¿de acuerdo? Y pues no nos vamos a meter a detalle para nada de eso. Hay manifestaciones extraarticulares. La uveitis anterior aguda clásico que te lo llegan a preguntar es unilateral, presenta dolor, fotofobia, lagrimeo y visión borrosa. Puede haber insuficiencia aórtica en esos pacientes. A nivel pulmonar puede haber fibrosis, patrones quísticos,
o afecciones directamente sobre el parénquima pulmonar, aunque eso es muy poco frecuente. Existen alteraciones neurológicas asociadas propiamente a las fracturas y a la presencia de subluxación atloxoidea, que es otra que comparte con la artritis reumatoide. También en esos pacientes es importante estarles haciendo una radiografía de columna cervical. Hay alteraciones genitourinarias como prostatitis crónica, nefropatía, amiloidosis, que se puede asociar. También en AR, que no les había comentado, se los dije en la guía de práctica clínica, pero no en la presentación. En AR se asocia también a amiloidosis, no se les olvide eso. Las afecciones gastrointestinales, hasta el 60% de los pacientes los pueden llegar a presentar. Y el 5 al 10% se puede asociar a una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿de acuerdo? Es asociada a la presencia de Crohn. Si mal no me equivoco, eso no estoy muy seguro, así que si me equivoqué, corríjanme, pero hasta donde me acuerdo, porque es una pregunta así como de los MIR y todo eso, que la espondilitis anquilosante se asocia a la presencia de Crohn. Si no estoy en lo correcto, corríjanme y lo dejan aquí en los comentarios para que todos lo puedan revisar. Parte de esas manifestaciones extraarticulares que ya estuvimos comentando y que ya estuvimos revisando y que son importantes que las estén, que las recuerden. La exploración física, ese test es uno de los tests que llegan a preguntar, por eso yo creo que es el que vamos a explicar un poquito más a detalle. Eso lo que va a hacer es que va a valorar la limitación de la columna lumbar y se va a medir 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo de la unión lumbosacra. El paciente va a hacer una flexión y es lo que tienes que estar tú midiendo. Lo normal es que exista un aumento más de 5 centímetros al momento de que se realice la flexión. Lo anormal es que sea menor de esto, ¿no? Y que ya te va a dar limitación de la movilidad de la columna lumbar. También se les puede hacer otro tipo de test, como son los que se muestran aquí. La maniobra de Fabré, la maniobra de Volkmann, la maniobra de Erichsen y la expansión torácica. Ese es otro de los que preguntan. La expansión torácica lo que se hace es que se mide el perímetro entre la inspiración y la expiración forzada. La expansión normal es aquella que es más de 5 centímetros, igualito que acá, ¿no? 5 centímetros. Lo anormal es que no se expanda correctamente porque los pacientes tienen limitación en su movilidad. Eso no se te va a olvidar. Son las preguntas clásicas que les pueden llegar a hacer ahí. La que sí o sí les van a preguntar, estoy segurísimo, es el test de Schober. No sé si diga Schober, pero vamos a decirle a todos Schober. Varios datos de laboratorio que tenemos que estar evaluando a los pacientes. Reactantes de fase aguda que van a estar elevados. BCG, PCR, ¿de acuerdo? Anemia crónica, también puede haber aumento de la fosfatasa alcalina, principalmente en el contexto de espondilitis graves. Puede haber incremento de la IgA, principalmente por esa asociación que existe con los factores predisponentes o los factores de riesgo y obviamente el HLA-B27 positivo. Clínicamente o los criterios diagnósticos que puedes llegar a tener van a ser clínicos y radiológicos. Los clínicos es la presencia de dolor lumbar y rigidez durante más de 3 meses que mejora con el ejercicio pero no alivia con el reposo, que te está hablando de un dolor inflamatorio. También va a haber limitación de la movilidad de la columna lumbar en planos frontal y sagital. Y va a haber limitación de la expansión torácica en relación a valores normales y corregidos. Los criterios radiológicos van a ser la sacroilitis, grado 2 bilateral, o la sacroilitis, grado 3 o 4 unilateral. Entonces, esta clasificación nos va a permitir dar definida si hay un criterio radiológico con uno clínico, probable, si solamente hay clínicos, o si hay radiológicos pero no clínicos. Entonces, parte de estos criterios radiológicos que te van a preguntar, porque te lo puedo asegurar, te van a preguntar, son los grados de afección radiológica, ¿no? Que al final de cuentas son sobre las articulaciones sacroiliacas. Entonces, aquí es lo que vamos a tener, varias de esas alteraciones, dudosa, leve, severa, regresiva o anquilosis. Y eso lo vamos a definir por varios grados, ¿no? Que no existen cambios radiológicos, que tenga sospecha, que tenga sacroilitis mínima, en donde existe un borramiento de los bordes articulares, esclerosis yuxarticular. El grado 3 es moderada, que existe un estrechamiento del espacio con los puentes óseos. Y el grado 4, la anquilosis de la articulación, que son como están descritas aquí, ¿de acuerdo? En algunas sitios puedes encontrar alteración sobre el 4 y sobre el 5, pero lo que te recomiendo es que te aprendas esa tablita y que simplemente, no te digo que vayas a aprenderte radiología de la pelvis ni nada por el estilo, pero que ahí sí logres darte como que cuenta de que algo no está bien, ¿no? Otros estudios que podemos hacer es la radiografía, la resonancia magnética, perdón, en donde vamos a ver los indesmos fitos. Y que esto te va a dar una osificación que se va a llamar en caña de bambú, que es algo clásico que te lo van a describir. Usualmente lo describen en la radiografía lumbar,
pero es algo que se logra evidenciar de forma o mejor al momento de estar viendo una resonancia magnética, ¿no? Los pacientes pueden tener osteoporosis y existe otro signo en donde se llama signo de Romanus, en donde existe una erosión en el ángulo anterior de los dos cuerpos vertebrales continuos, que se va a hablar como la presencia de una esquina brillante. No sé si lo alcancen a revisar aquí, pero es más o menos esto que está presentando. Existen varios diagnósticos diferenciales. Los más que tienes que saber son las otras espondiloartropatías seronegativas, ¿no? O artritis seronegativas, en donde vamos a tener factor reumatoide negativo y, por ejemplo, artritis reactiva, síndrome de Reiter, artritis psoriásica y está equivocado aquí, yo mismo me lo puse, colitis ulcerativa y síndrome de... y enfermedad de Crohn. Sí, les sigo diciendo que tengo esa duda, no logro integrar cuál era de los dos. Estoy segurísimo que se asocia más a uno que a otro, entonces ustedes me lo dejan en la sección de los comentarios. La artritis psoriásica es una de las que les van a preguntar para hacer diagnósticos diferencial. La respuesta siempre va a ser espondilitis anquilosante. No sé por qué, solamente te ponen ahí los diagnósticos artritis psoriásica, pero esa no es la que vas a elegir como respuesta correcta. El tratamiento va a ser de acuerdo a la capacidad de los pacientes, si tiene algún tipo de alteraciones. Recordar que el reposo absoluto está contraindicado en esos pacientes porque desarrollan anquilosis vertebrales. Entonces no se les puede dar a los pacientes o no les podemos indicar eso a los pacientes y además el dolor les va a hacer que se empiecen a mover. También hay que tratar de evitar la discapacidad o el daño estructural en los pacientes. El tratamiento de primera línea va a ser los AINES en los pacientes que tienen dolor y rigidez. En caso de que haya datos gastrointestinales, se les puede dar inhibidores de la COX-2 asociados. También se les puede dar paracetamol u opioides en aquellos donde los AINES no se puedan utilizar. Y en casos de que exista inflamación o datos de inflamación, se les puede dar corticosteroides, ¿no? Existe también terapia biológica en los cuales han estado evidenciando beneficio principalmente con los anti-TNF, en los cuales vamos a tener el infliximab, el adalimumab y el etanercept, ¿no? De esto no nos vamos a meter a detalle con ninguno de estos. Lo importante que tienes que saber es que hay que pedirles pruebas para todo, ¿no? A ese tipo de pacientes. PPD para TB, tienes que pedirle serología de virus de hepatitis C y B, ¿no? El infliximab y el adalimumab. También se les puede dar glucocorticoides a los pacientes como prednisona, que es lo que más vamos a utilizar en este tipo de pacientes, y algunas de las dosis de los medicamentos que podemos llegar a utilizar. Existe tratamiento con fisioterapia que se les tiene que dar a los pacientes con calor local, ejercicios respiratorios y el reposo controlado para tratar de reducir el dolor y la inflamación. Existen otros tipos de técnicas que se pueden ya utilizar, incluso existen técnicas con ultrasonido, no vamos a meter detalle de nada de eso, y el tratamiento quirúrgico en caso de que ya sean discapacidad lo que presenta el paciente, ¿no? Que les puede llegar a realizar también. Y con esto vamos concluido lo que es este tema, que es el tema de espondilitis. Es importante que recuerden muy bien de este tema el HLA-27, que son hombres que van a tener dolor de tipo inflamatorio, que es el que está... ¿Se me fue? ¿Dónde está? Aquí está. El dolor de tipo inflamatorio que tiene que ser al menos de 3 meses y la alteración radiológica con sacroiliitis. Muy probablemente les vayan a preguntar o les vayan a poner una radiografía, no les van a decir qué tipo de sacroiliitis es, pero sí les van a decir... Les van a poner la radiografía de pelvis y les van a poner todo el caso clínico. Y obviamente le están diciendo, oye, tienes sacroiliitis. No se te va a olvidar, ¿no? Entonces, ya con eso tú puedes integrar el diagnóstico. Espero les haya gustado la presentación, les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo. Me dicen en los comentarios, no vayan a ser malos y dejarme con la duda. Me dicen en los comentarios del video qué fue, si es Crohn, es CUSI o son los dos al mismo tiempo, no me acuerdo. Y pues nos vemos hasta la siguiente presentación. Soy el Dr. Treviño y hasta la próxima. Chao.